grande y misericordioso fue el amor de tu Señor. Que si tú te arrepientes, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida y darte una vida nueva en Cristo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que el Señor toca es hecho nuevo. Lo que tú estás hablando es lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay amargura, es lo que tú le vas a dar a la gente, amargura. Y solamente vas a estar hablando de decepción, vas a estar hablando... Hay gente que se la pasa juzgando, criticando al presidente porque le va mal, y tú los ves acostadotes toda la semana sin hacer nada y están ahí echándole la culpa. Es que el presidente, es que mi patrón, es que fulanito, y sin tú hacer nada, ¿sabes? Dios nos manda que nos esforcemos. Esfuérzate, iglesia. Tienes mucho que dar en el reino de Dios, ¿verdad? Pero dice también la Escritura que de una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Nosotros tenemos que definir quiénes somos en Cristo. O eres del mundo o eres de Cristo. ¿Eres o no eres? ¿Verdad? Entonces, escúchate muchas veces lo que tú estás hablando. Hay veces con nuestra boca podemos herir a la gente, podemos lastimar y quizás no te das cuenta, pero estás lastimando, estás hiriendo a las personas. Entonces, ¿por qué? Porque en tu corazón hay rencor, falta de perdón. Entonces, nota bien claro, ahí si estás anotando, apuntando, ahí escribe. Yo hablo lo que hay en mi corazón. O sea, es lo que tú estás hablando. Amén. Amén. Y vamos a la Escritura. Yo te invito a que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 12, verso 35. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Date cuenta, iglesia, que lo que tú estás hablando, lo que tú estás declarando muchas veces con tu boca, es lo que está guardado en tu corazón. Hay veces viene la frustración a tu vida, viene el cansancio, viene el desánimo. ¿Y dónde podemos darnos cuenta lo que realmente hay en tu corazón? Pues muchas veces podemos engañar a las personas, podemos engañar a la gente que nos rodea. Pero el mejor momento para saber qué es lo que hay en tu corazón es cuando te encuentras en una prueba, es cuando te encuentras en un momento de tensión. Y ahí sale la verdadera identidad de quién eres tú. Hay momentos que te encuentras en un momento de enojo, de ira, y ahí va a salir la persona que en realidad tú eres. No la persona que tú quizás dices ser, o no la persona que quizás puedes aparentar. En un momento de frustración, en un momento crítico, va a salir de tu corazón la persona que en realidad eres. Y si en ese momento de frustración, en ese momento tú estás pasando una situación, pues va a salir en realidad lo que hay en tu corazón. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? A ver qué hablé. Gloria a Cristo. Entonces, estamos llegando a comprender que realmente, si tú no tienes algo bueno en tu corazón, tú no puedes dar algo bueno, ¿verdad? Si en tu corazón está la tristeza, tú no puedes dar felicidad. Si no hay amor, tú no puedes dar amor. Entonces, es necesario que dejes que Cristo transforme tu vida. Es necesario que dejes que el Señor trabaje con tu corazón para que puedas ser transformado y dar esos frutos buenos que la Biblia nos habla. Amén. Amén. Entonces, tú como hijo de Dios,
el compromiso que tú tienes con Dios es siempre dar frutos buenos. ¿Cómo se conoce el buen árbol? Por el fruto. Amén. Entonces, no es tanto lo que digan de ti, es lo que tú me dejas ver a mí, ¿verdad? O los halagos que tú puedas darte a ti mismo. Tú puedes decir, es que yo soy muy bueno para esto. Tú puedes decir que tú eres bueno para aquello, para esto. Pero ¿sabes dónde es el mejor campo de batalla para conocer que una persona en realidad sabe hacer eso? Cuando tú lo estás viendo, cuando tú lo ves. No podemos decir, es que yo soy muy amoroso con mis hijos. Es un ejemplo. Y todo el día los traigo golpeando ahí. O sea, tiene que haber un balance, iglesia. Amén. Amén. Y luego dice el verso 37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenados. Vamos a ver ahí. Vamos a arribita ahí, Mateo 12, verso 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Qué tipo de árbol eres tú? No me digas. Es una figura solamente. El árbol es una figura dando a entender qué tipo de cristiano eres tú. ¿Eres un cristiano que da frutos buenos o frutos malos? Porque también hay cristianos que de su corazón sacan lo malo. Llega un momento que explotan y sacan lo que realmente había en el corazón. No es que a veces es que entró Satanás en él, no, sino que eso muchas veces siempre estuvo en el corazón. Sin embargo, no lo daban a conocer. Y llegó un momento que sacaron lo malo. Llegó un momento que sacaron lo que traían guardado. Amén. Entonces, si tú quieres caminar con Dios, si tú quieres que Dios use tu vida, es necesario que empieces a dar frutos buenos. Amén. Amén. Ahí vamos a Mateo capítulo 13. Y aquí podemos ver la parábola del sembrador. Amén. Amén. 13. Ajá. Mateo capítulo 13. Capítulo 13, verso 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. A sembrar. ¿Quién es el sembrador, iglesia? El sembrador es Dios a través de sus hijos, el que siembra palabra, amén. El que siembra semilla. Vamos a ver el 4, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, ¿dónde? Junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Sabes? Esta parábola del sembrador nos habla de ciertos tipos de cristianos que hoy vemos hoy en día, desde el tiempo de Jesús y desde el tiempo que estamos ahorita viviendo, en el tiempo de la gracia, que muchos aprovechan de la gracia para vivir en el libertinaje, se confunden, piensan que como estamos en el tiempo de la gracia, entonces Dios los va a perdonar de cualquier pecado que cometan, pero todo tiene un tiempo. Si tú no estás haciendo las cosas bien para Dios, tu tiempo será cortado, dice la Biblia. ¿Amén? Amén. Entonces dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y esto nos habla una figura de aquellas personas que se encuentran junto al camino. Hay cristianos que pueden ir a la iglesia, hay cristianos que se pueden congregar, pero no están en el camino de Dios, no están en la visión de Dios, no están comprometidos con la visión que Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia. Podemos decir, es que somos cristianos, pero si tú no estás en el camino, no estás en Cristo. El camino de Dios es un camino perseguido, es un camino que trae tribulación, es un camino que trae angustia. Y pocos son capaces de ir por ese camino, dice la Escritura.
amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y por ahí muchos van. Muchos van por ese camino pensando que esa es la verdad. Pensando que ese es el camino que Jesucristo dejó. Que dice, por el camino ancho y espacioso. Es el que lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero angosto es el camino que lleva a la vida. Y por ahí muy pocos van. Y quizá yo te puedo decir, hablando de mismos cristianos, que no están comprometidos con el Señor, que no están comprometidos con la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces dice que esa semilla que el sembrador lanzó cayó junto al camino. ¿Y qué pasa? Y dice, y vinieron las aves y la comieron. Verso 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Es otro tipo de cristianos. Son aquellos cristianos, lo voy a llamar así, chapulines, ¿verdad? Que andan saltando de iglesia en iglesia. Andan buscando un lugar y no echan raíz en un solo lugar, y así que no pueden dar fruto. No pueden dar fruto, ¿por qué? Porque no hay raíz. Y yo quiero decirte que cuando tú tienes y echas raíz, tú vas a comenzar a dar fruto. Tú has visto que plantas una plantita, un arbolito, y tú dices, ya le están saliendo raíces, y hasta te emocionas. ¿Por qué? Porque quiere decir que fue plantada en buena tierra. ¿Amén? Amén. Entonces así hay cristianos que tú los empiezas a ver, que les empiezan a salir raíces y hasta te da gusto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano comenzarán a dar fruto, comenzarán a profetizar, comenzarán a hablar en lenguas, comenzarán a obrar en milagros, y eso te da gusto. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. No conforme a tú piensas, no como tú crees, sino conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces dice que esta cayó en pedregales, y dice que no había mucha tierra, y dice que brotó pronto. Hay gente que yo he llegado a ver en diferentes iglesias que llegan poco tiempo a la iglesia y parece que comienzan a dar fruto bueno, y rápido empiezan a involucrarse en las cosas de la iglesia, y llegamos a pensar, ese hermano es bien usado por el Señor, ese hermano mira cómo Dios lo usa. Pero sabes, cuando no hay raíz en Cristo, cuando no hay un fundamento, eso se va a secar, esa obra no va a permanecer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque fue una emoción, fue algo de la carne, fue un servicio de la carne y no un servicio en realidad para Cristo. Entonces dice que brotó pronto, dice porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Amén. Verso 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8, pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual 100 por 1, a cual 60 y a cual 30 por 1. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, si tú quieres, vamos ahí adelantito a Mateo. Y aquí Jesús nos explica, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 13, verso 18. Aquí Jesús nos explica el significado de la parábola del sembrador. Aquí podemos darle un mayor enfoque. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? Viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿quién es el que está junto al camino? Pregunto. El que está junto al camino es aquel
que Satanás tiene la facultad de venir y robarle lo que se le ha sembrado en el corazón. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que el día de hoy tú puedes recibir la semilla en tu corazón, tú puedes recibir esta palabra, pero enseguida que tú sales de aquí, empiezan los problemas, ¿sí o no? Empieza la realidad, empieza el pleito en casa, empieza el esposo, la esposa, empiezan los hijos, el vecino, la vecina, y empieza la situación difícil. Entonces, ¿qué dice? Que enseguida viene ¿quién? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Entonces, date cuenta que lo que Dios quiere sembrar en tu corazón es una buena semilla, una buena palabra. Y tú, como hijo de Dios, tu responsabilidad es atesorar la palabra de Dios. Tu responsabilidad es apropiarte de esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de aquí, no falta que pase, no falta que suceda. Y Satanás quiere robarse la bendición que te ha dado. ¿Alguna vez te has pasado que estás el domingo en la iglesia, vas angustiado, y de repente te sientes gozoso por la palabra, por la alabanza, y sales de la iglesia y no falta que problema suceda en tu casa, no falta que se presente? ¿Por qué? Porque también Dios está trabajando, pero también Satanás está trabajando para robar tus bendiciones, para robarte la paz, para robarte la tranquilidad. Así que Dios trabaja, pero también Satanás está trabajando para robarte lo que Dios ha sembrado en tu corazón, con la finalidad de que nunca en tu vida cristiana puedas dar un fruto. Esa es la finalidad, esa es la verdad. En tu vida cristiana nunca puedas dar un fruto. El día que empieces a dar un fruto, ese día viene el malo y se lleva el fruto bueno que tú quizás puedes estar dando. ¿Amén? Amén. Dios ha sembrado muchas palabras en tu corazón, buenas semillas. No es el problema de Dios si esa semilla no empieza a dar fruto. El problema es tuyo. ¿Por qué? Porque tu deber era regar esa semilla. Tu responsabilidad era abonarla, ponerle agua. ¿Y cómo lo vas a hacer? Llenándote de la palabra, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia. ¿No te has fijado que faltas un domingo y no falta qué te pasa en la semana? Y dices, híjole, ¿por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no fui a adorar al Señor? Quizás este es nuestro pensamiento, quizás llegamos a pensar eso. Si hubiéramos ido a la iglesia, eso no se hubiera levantado. ¿Sabes? Porque en la iglesia está tu cobertura. Amén. Y si tú estás en la manada, si tú permaneces junto, pues el enemigo no te va a atacar. Si tú vas junto, creyendo de la mano con el Señor, difícilmente el lobo podrá sacarte del rebaño. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. Es una realidad, es una verdad. Permanecer, permanecer y permanecer. Amén. Y el que es sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjate, iglesia, dice que el que fue sembrado en pedregales, estos son los que oyen la palabra y por el momento dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, pastor, ahí estamos, cuente conmigo, ¿verdad? Y a la mera hora, hermano, ¿te acuerdas que me dijiste que contaba contigo? No, yo estoy ocupado. Estoy ocupado. No, fíjate, solamente son hermanos emocionalistas que por un momento a todos dicen amén, amén, pero se convoca a predicar, no van.
Hermano, es que yo siento que aquí le hace falta más sabor, no sé esto. Pues vamos al hospital, hermano. No van. Vamos a llevar la palabra al hospital. No van. Entonces, ¿qué falta? Compromiso. Compromiso no con el pastor. El compromiso es con Dios. Amén. Amén. Y claro, pues si tú estás en obediencia, en sujeción a lo que pues las autoridades que Dios ha puesto, vas a ser bendecido. Amén. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay cristianos que al ver la persecución, al ver la crítica que se les ha levantado con los familiares, dicen, no, yo ya no quiero ser cristiano. No, yo ya no me quiero congregar. No, yo ya no me quiero ir a la iglesia porque Dios no me usa. ¿Cómo te va a usar si estás adulterando? ¿Cómo te va a usar si estás fornicando? ¿Cómo te va a usar si no hay una vida en Cristo? Una vida de oración, una vida de lectura. ¿Sabes que cuando Cristo me habló a mí, yo no le puse trabas? Me costó. Lo que más me costaba era ir a la iglesia, pero por los camiones. Porque era un jovencito, ¿verdad? Pero cuando por primera vez yo fui a una iglesia cristiana, yo dije, ay, ese es mi lugar. Algo hay ahí para mí. Nunca me rehusé, nunca dije que no, ¿sabes? Y un día en oración yo confronté a Dios y le dije, ¿verdaderamente tú dices que vas a usar mi vida, que me quieres usar? En ese entonces iba a venir un hombre de Dios a esa iglesia donde yo estaba y yo le dije a Dios, si tú vas a usar mi vida, si tú vas a hacer algo conmigo, pues yo quiero que tú me hables a través de ese predicador que va a venir. Quiero que tú hables a mi vida, ¿verdad? Y que me reveles cuál es el ministerio que yo tengo. ¿Sabes? Cuando llegó el tiempo, cuando llegó ese momento, ese hombre de Dios llegó y empezó a orar por todos. O sea, son de esos hombres que pues hacen un tumbadero, pues. Yo no digo que esté mal, pero en el momento que se acercó y llegó, puso la mano sobre mí, él me dio una palabra, ¿verdad? Y yo creí a lo que Dios estaba hablando. Yo creí y él me respondió lo que yo le estaba diciendo a Dios, ¿verdad? Bueno, algunos lo conocerán, algunos se llama Daniel, ese hombre de Dios, que en su momento Dios utilizó, ¿verdad? Para darme una palabra. Y yo le decía, Señor, háblame. Y cuando él puso la mano dijo, oh, dice el Señor que tú eres un evangelista y que Él te va a usar. Y ya me empezó a dar palabra y me empezó a responder lo que yo le había preguntado en secreto a Dios. Y yo quiero decirte que yo no me la pasé rascándome el ombligo para recibir esa confirmación de Dios. Yo, ¿qué hice? Me puse a ayunar. Toda esa semana fue de ayuno para que Dios hablara por la vida de ese hombre en mi vida, que hablara por medio de él. Y él no sabía, yo nunca había entablado una conversación con él. Cuando él fue, él me responde lo que yo le había preguntado a Dios. Y quiero decirte que de esta manera obra Dios. ¿Sabes? Yo quiero animarte, iglesia. Quiero decirte que sigas confiando en el Señor. Que la prueba, la situación, la lucha, el trabajo, no vale más que Cristo. Cristo vale más en tu corazón. Cristo está contigo. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que te cuesta y te va a costar seguir a Cristo. Te va a doler muchas veces. Y si no estás pasando angustia, si no estás pasando preocupación, si no te está doliendo, si Dios te dice suelta, perdona, y si no te está doliendo, quiere decir que las cosas las estás haciendo diferente conforme no están escritas en la Biblia. Porque cuando Cristo viene a tu vida, Él te empieza a confrontar y te dice suelta, perdona,
ayuda, levanta. Dios te empieza a confrontar y te dice, deja ese pecado, deja aquel pensamiento, deja de ver pornografía, deja de hacer aquello. Dios empieza a confrontar la vida. Amén. Sí, amén. Todos a través de su Espíritu Santo. Este es el verdadero evangelio. Sí, amén. Un evangelio, mira el que está a tu lado, que incomoda. Pero si no estás incómodo, quiere decir que no estás haciendo las cosas bien. Si crees que estás haciendo las cosas bien, pues tú dices, no, pues yo quiero seguir viviendo así. Entonces, de esa manera, Dios no podrá usar tu vida. Y te quedarás al rapto, te quedarás al tiempo de la persecución, a la tribulación, te quedarás a ese tiempo si no haces las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra no es un juego, no es un juego la Biblia, no es un juego la palabra. Amén. El que es sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay gente que no sirve a Cristo porque dice, el domingo es el día que más vendo. Y yo estaba en esa postura, iglesia. Yo quiero darte este testimonio para que no lo sientas tan fuerte lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Yo trabajaba los domingos, trabajaba 7 días a la semana vendiendo. Y los que son comerciantes no me van a dejar mentir. Viernes y sábado y domingo son los días que se venden más, ¿verdad? Son los días que más se venden. Y verdaderamente sí, se vende más. Y es el día que dice uno, ay, ya, me fue bien, toda la semana me fue mal, pero esos días son los buenos. Pero sabes, yo trabajando 7 días a la semana, y un día yo le dije a Dios, Dios, si verdaderamente tú quieres que yo te sirva, si tú quieres que yo predique tu palabra, pues ayúdame. Mira, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para congregarme, me convocan y no voy. ¿Por qué? Porque los afanes de este siglo, ¿verdad?, no permiten que yo esté ahí. No permiten que yo vaya a la iglesia, no permiten que yo te pueda servir. ¿Y qué hice? Me puse en oración y ayuno, pidiéndole dirección a Dios, preguntándole qué hago. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Confía, confía. ¿Que no tienes fe que yo te puedo bendecir? ¿Que no tienes fe? ¿Que no crees? ¿Tú has visto cómo yo levanté a tu hijo de la muerte? ¿Tú has visto cómo yo lo levanté cuando decían que el corazón, que los intestinos, que todo no le servía ya? Y que mejor fuéramos a comprar un ataúd para meterlo. Y el Señor me dijo, confía. Y sabes, cuando yo tomé esta palabra, porque el domingo, pues si alguien sabe, nosotros vendíamos en la línea de fuego, ahí vendíamos y se vendía muy bien, ¿verdad? Eran ventas de 7, 10 mil pesos al día y nos iba bien. Pero cuando yo creí en Dios, creí la palabra, un día el Señor me da una palabra y me dice, te bendeciré, ¿verdad? Y yo he visto hasta el día de hoy la bendición. Lo he visto. Y yo te comparto esto para animarte, que verdaderamente yo también a veces me he encontrado en la prueba como tú, de híjole, no traigo mucho, traigo poco y tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, y me he visto en la lucha, me he visto en la prueba, pero ¿qué me queda hacer? Y te lo digo porque yo lo he vivido. Confía en el Señor, y entre más sirvas a Dios vas a ver la bendición del Señor. Entre más te comprometas con Dios vas a ver la bendición de Dios. Amén. Dice la Biblia, y no pedirás prestado, sino que prestarás a otros. Entonces, esta es una de las bendiciones que vemos en la palabra de Dios. Y yo quiero animarte, no te estoy diciendo, ya deja de trabajar el día domingo, no. Porque todo tiene que ser por revelación. Y tú tienes que probar a Dios en tu trato con Dios. Amén. Va a llegar el momento
que si estás haciendo las cosas bien, tú vas a sentir la necesidad, porque es una necesidad de estar en las cosas de Dios. No es si me hablan, no es si me convocan, yo estoy ahí. Cuando el Espíritu Santo habló por medio de Pablo y dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado, ellos estaban en el momento ahí. Imagínate que Saulo y Bernabé, pues tengo que vender, tengo que hacer esto. Entonces el Espíritu Santo va a llamar al que está comprometido con la obra del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿A quién va a llamar el Espíritu Santo? Aquellos que están comprometidos. Amén. ¿A quién va a bendecir? Aquellos que han creído en Él. Sí, amén. Entonces yo te digo, confía, no hay de otra, confía. Tú, está como el que dice, yo quiero un carro o yo quiero un negocio propio, pero si nunca empiezas con un paso de fe, nunca va a llegar. No va a pasar nada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dar un paso de fe. Dar un paso de fe. Creerle al Señor. Tan grande y misericordioso fue el amor de tu Señor, que si tú te arrepientes, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida y darte una vida nueva en Cristo. Pablo dice, las cosas